Mis padres llegaron sin aviso a mi casa con sus maletas, anunciando que habían vendido su hogar por mi hermana y ahora vivirían conmigo. No sabían que mi propio camión de mudanzas llegaba al día siguiente. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El timbre sonó a las 8:30 de un martes por la noche, un sonido agudo que cortó el silencio de mi apartamento. Afuera, el caos de la Ciudad de México rugía como siempre, pero adentro, yo solo buscaba un poco de paz después de un día interminable de analizar cifras y proyecciones. Dejé mi taza de té a medio beber sobre la mesa y caminé hacia la puerta, esperando que fuera un repartidor con un paquete equivocado. Giré la perilla y el aire se escapó de mis pulmones. No era un repartidor. Eran mis padres, Damián y Elena. Y no estaban solos. Detrás de ellos, en el pasillo mal iluminado del edificio, había 4 maletas grandes, de esas que usas cuando no planeas volver pronto. Un nudo familiar, frío y apretado, se formó en mi estómago. Era el mismo nudo que sentía cada vez que el nombre de mi hermana, Itzel, estaba a punto de ser mencionado en un tono demasiado entusiasta. Mi madre, Elena, sonreía de oreja a oreja, una sonrisa tan brillante que parecía fuera de lugar bajo la luz amarillenta del pasillo. Mi padre, Damián, se encogía de hombros a su lado, con la mirada fija en sus zapatos, como siempre hacía cuando estaba a punto de ser cómplice de una mala decisión. «Hola, mi amor», exclamó mi madre, abriendo los brazos para un abrazo que esquivé torpemente. Su voz resonaba con una alegría forzada. «Tenemos noticias maravillosas. Un nuevo comienzo para la familia». Mi cerebro intentaba procesar la escena, mis padres, las maletas, la frase nuevo comienzo. Nada encajaba. Vivían a 1 hora de distancia, en la casa donde yo había crecido, la casa que supuestamente era el ancla de nuestra familia. ¿Qué pasa?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. ¿Están bien? ¿Le pasó algo a Itzel? Mi madre soltó una risita, como si mi preocupación fuera la cosa más tierna y tonta del mundo. No, cariño. Itzel está perfectamente. De hecho, esto es por ella. Prepárate, Romina. Todo va a cambiar para mejor. Detrás de ella, mi padre finalmente levantó la vista. No dijo nada, pero sus ojos me suplicaban que no hiciera preguntas difíciles. Ya era demasiado tarde. La pesadilla apenas estaba comenzando. La frase de mi madre, esto es por ella, fue como una llave que abrió una puerta oxidada en mi memoria. De repente, ya no tenía 33 años y estaba en mi propio apartamento. Tenía 18 y estaba sentada en la misma mesa de la cocina donde había hecho todas mis tareas, sosteniendo una carta de aceptación con manos temblorosas. La universidad de mis sueños me había aceptado. Era mi boleto de salida, mi oportunidad de construir algo por mí misma, lejos de la sombra de mi hermana. Mis padres habían prometido ayudarme con el primer pago, una cantidad considerable que habíamos acordado durante meses. No era un regalo, era una inversión en mi futuro, o eso decían. Durante todo el verano, trabajé en una cafetería, ahorrando cada peso para los libros y los gastos de manutención. Vivía de la ilusión de ese nuevo comienzo. Una semana antes de que tuviera que mudarme al campus, me llamaron a la sala. Mi madre tenía esa expresión de mártir que yo conocía tan bien, y mi padre miraba por la ventana, estudiando un árbol como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Romina, cariño, empezó mi madre, tomando mis manos entre las suyas. Tenemos que hablar de algo. Es sobre Itzel. Mi corazón se hundió. Itzel, que en ese entonces tenía 22, acababa de terminar una relación dramática con un músico que duró 3 meses. Estaba, según mi madre, en una profunda crisis existencial. Tu hermana está pasando por un momento muy delicado, continuó, su voz llena de una falsa solemnidad. Siente que su espíritu creativo está siendo sofocado.
Necesita encontrarse a sí misma. Yo no dije nada. Solo esperé el golpe. Su terapeuta, bueno, yo creo que necesita un viaje, dijo mi madre, como si se le acabara de ocurrir la idea más brillante. Un viaje por Europa. Para empaparse de arte, de cultura. Para sanar. No tenemos dinero para eso, dije en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Mi madre apretó mis manos con más fuerza. Sabemos que no, cariño. Por eso, hemos pensado que lo mejor es usar los ahorros de la universidad. El silencio en la habitación fue absoluto. Miré a mi padre, esperando que interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él siguió estudiando el árbol, como si sus ramas contuvieran los secretos del universo. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular. Es una emergencia, Romina, dijo mi madre, su tono cambiando de suave a severo. La familia debe apoyarse. Tú eres fuerte. Puedes pedir un préstamo, trabajar un poco más. La universidad puede esperar, pero el alma sensible de tu hermana no. En ese momento, me convencí a mí misma de que estaba haciendo lo correcto. Me dije que era una emergencia, que la familia era lo primero. Me repetí las mismas mentiras que ellos me estaban diciendo. Así que asentí. Vi cómo mis sueños eran empaquetados en una maleta de diseñador para mi hermana, mientras yo me quedaba llenando solicitudes de préstamos estudiantiles que tardaría más de una década en pagar. Itzel se fue a Europa por 2 meses. Volvió con un nuevo novio y un acento francés falso. Yo empecé la universidad con 2 trabajos, agotada y endeudada, pero con la creencia ingenua de que mi sacrificio sería, algún día, reconocido. Nunca lo fue. Solo sentó el precedente para la siguiente vez. 7 años después del fiasco de la universidad, el recuerdo debería haberse desvanecido, pero solo se había transformado en una cicatriz que a veces dolía. A los 25, había logrado pagar una parte significativa de mis préstamos estudiantiles. Mi trabajo como analista financiera junior era exigente, pero por primera vez, estaba empezando a tener un poco de estabilidad. Mi siguiente gran meta era comprar un coche. No quería nada lujoso. Solo un coche de segunda mano, fiable, que me permitiera dejar de depender del caótico transporte público de la ciudad para visitar a mis padres los fines de semana. Durante casi 2 años, ahorré metódicamente. Recorté gastos, dije no a cenas con amigos, y vi cómo mi cuenta de ahorros crecía lentamente hasta alcanzar los 100,000 pesos. Era mi fondo para el coche, mi fondo de libertad. Tenía el coche perfecto en la mira, un modelo compacto con pocos kilómetros, vendido por un colega de confianza. El viernes iba a hacer la transferencia. El miércoles por la noche, recibí una llamada de mi padre. Hija, tienes un minuto, dijo, su voz inusualmente tensa. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo y con Itzel. Es importante. La reunión familiar tuvo lugar en la casa de mis padres. Itzel llegó tarde, como siempre, hablando por teléfono sobre una oportunidad de negocio increíble. Resultó que su nueva pasión eran los cupcakes. Quería abrir una pastelería boutique, un lugar exclusivo y artesanal. Tenía el nombre, el logo e incluso un perfil de Instagram. Lo único que le faltaba era el dinero. Mis padres le habían dado todos sus ahorros disponibles, pero no era suficiente. Necesitaba otros 100,000 pesos para el depósito del local y el equipo inicial. Mientras Itzel presentaba su plan de negocios, que consistía en fotos de Pinterest y frases inspiradoras, yo sentí que el nudo en mi estómago regresaba. Cuando terminó, todos me miraron. Romina, sabemos que has estado ahorrando, dijo mi madre con dulzura. Hemos visto lo disciplinada que eres. Es para mi coche, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo sabemos, cariño, y estamos muy orgullosos, continuó. Pero esto es una inversión. Itzel nos devolverá el dinero en cuanto el negocio despegue. Piénsalo, serás socia de tu hermana. Itzel sonrió. Sí, hermanita. Seremos ricas. Miré a mi padre, mi última esperanza. Él simplemente se encogió de hombros. Es una buena oportunidad, hija. La familia debe apoyarse.
Me sentí atrapada. Decir que no me convertiría en la hermana egoísta, la que no creía en los sueños de Itzel. La presión era inmensa. Una vez más, me rendí. Me dije a mí misma que esta vez sería diferente, que era un préstamo, no un regalo. Necesitaba la ayuda más que yo. Al día siguiente, transferí mis 100,000 pesos a la cuenta de Itzel. El fondo para mi coche se desvaneció. La pastelería, Dulce Capricho, abrió con una fiesta extravagante. Duró exactamente 3 meses. Itzel se quejó de que los clientes eran muy exigentes y que levantarse temprano era malo para su cutis. Cerró el local de la noche a la mañana, vendió el equipo por una fracción de su costo y usó el dinero para irse de vacaciones a la playa para superar el trauma del fracaso empresarial. Nunca volví a ver mi dinero. Cuando tímidamente le pregunté a mi madre al respecto, ella se ofendió. ¿Cómo puedes pensar en dinero en un momento como este? Tu hermana tiene el corazón roto. La única compensación que recibí fue una caja con media docena de cupcakes secos que Itzel me dio el día que cerró. Considera que fuiste la primera inversionista, hermanita, dijo, y luego se rió como si fuera la broma más graciosa del mundo. Yo sonreí forzadamente, mientras por dentro, algo se rompía un poco más. El dinero era una cosa, y dolía, pero el verdadero daño, el que se acumulaba silenciosamente a lo largo de los años, era el emocional. Me había convertido en la hija funcional, la confiable, la que siempre estaba bien. Y porque siempre estaba bien, mis necesidades emocionales se volvieron invisibles. El ejemplo más claro ocurrió hace poco más de un año. Había estado en una relación seria durante 4 años con un hombre llamado Marcos. Pensé que era el indicado. Hablábamos de futuro, de una casa, de hijos. Y entonces, un día, simplemente me dijo que ya no estaba seguro de lo que quería. Se fue. Mi mundo se vino abajo. Era un dolor físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente perdida y sola. Después de 2 días de llorar en mi sofá, llamé a mi madre. Necesitaba a mi mamá. Hola, ma, dije, mi voz quebrada por el llanto. Romina, ¿qué pasa? ¿Estás enferma?, preguntó, su tono más molesto que preocupado. Marcos. Marcos y yo terminamos, sollocé. Se fue. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de la televisión de fondo. Oh. Vaya, qué lástima, cariño. Hacían una bonita pareja. Su respuesta fue tan plana, tan carente de emoción, que me dejó helada. No estoy bien, mamá. Realmente me duele, insistí, esperando una pizca de consuelo. Bueno, mi amor, pero tú eres una mujer fuerte, dijo con una especie de alegría impaciente. Siempre sabes cómo salir adelante. Ya verás que pronto estarás bien. Eres como tu padre, muy práctica. Antes de que pudiera responder, su tono cambió por completo, volviéndose vibrante y lleno de emoción. Ay, no sabes lo que pasó. ¿A que no adivinas? El nuevo novio de Itzel, el empresario, la va a llevar a Cancún la próxima semana. A un hotel de esos de súper lujo. ¿No es maravilloso? Tu hermana se merece todo. Le dije que me trajera un recuerdito. Seguí escuchando, en silencio, mientras ella hablaba durante 5 minutos sobre los detalles del viaje de Itzel, el hotel, el bikini que se iba a comprar, lo enamorados que estaban. Cada palabra era como una pequeña puñalada. Mi dolor no solo había sido minimizado, había sido completamente borrado para dar paso a la brillante y emocionante vida de mi hermana. Cuando finalmente se dio cuenta de que yo no había dicho nada, preguntó, ¿sigues ahí, Romina? Sí, aquí estoy, respondí, mi voz vacía. Bueno, cariño, tengo que colgar. Itzel va a llamar para contarme más detalles. Sé fuerte, ¿quieres? Te quiero. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared de mi sala. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, había una sensación de frío y una claridad dolorosa. No importaba cuánto me doliera,
mi dolor nunca sería tan importante como la felicidad de Itzel. Para mi familia, yo no era una persona con sentimientos complejos, era una máquina que funcionaba sola y que, de vez en cuando, también servía como cajero automático. Ese día entendí que en la ecuación de mi familia, yo siempre sería la variable de la que se podía prescindir. Y ahora, parada en el umbral de mi puerta, con esas 3 dolorosas escenas girando en mi cabeza, la sonrisa de mi madre parecía casi monstruosa. Los dejé pasar, moviéndome como un autómata. Dejaron las maletas en medio de mi pequeña sala, ocupando todo el espacio, una metáfora perfecta de cómo siempre habían invadido mi vida. Mientras mi padre inspeccionaba mi librero con un interés fingido, mi madre me llevó a la cocina, me sirvió un vaso de agua que no pedí y se sentó frente a mí en la pequeña mesa del comedor. Sé que esto es una sorpresa, mi amor, comenzó, su voz conspiradora. Pero la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Y entonces, me contó la historia. Itzel, después de su traumático fracaso con los cupcakes, había pasado los últimos años asistiendo a retiros de yoga y talleres de meditación. Ahora, se había reinventado como una gurú del bienestar espiritual. Su nuevo proyecto era abrir un spa ultra exclusivo, un santuario para gente rica y estresada. No es un simple spa, Romina. Es un centro de sanación holística, explicó mi madre, sus ojos brillando con fervor. Con terapia de cristales, baños de sonido, todo lo más moderno. Va a ser un éxito rotundo. El problema, como siempre, era el dinero. Itzel necesitaba una inversión inicial enorme. Y ahí fue donde entró en juego la casa. Decidimos vender la casa, dijo mi madre, como si estuviera anunciando que había comprado un nuevo jarrón. Le dimos a tu hermana 2 millones de pesos para que pueda empezar sin deudas. Fue una decisión familiar. Familiar. Una decisión en la que yo, aparentemente parte de esa familia, no tuve ni voz ni voto. ¿Vendieron la casa de la abuela?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Ay, no lo veas así. Era una casa vieja, llena de problemas. Ahora, gracias a ese sacrificio, tu hermana tendrá un futuro brillante, me corrigió. Y eso nos lleva a la parte divertida. Mientras encontramos un lugar nuevo, nos quedaremos contigo. Señaló hacia el pasillo. Ese cuarto que usas como oficina es perfecto. Solo necesitamos una cama y una cómoda. Tu padre puede armarlas. Será solo por unos meses, hasta que el spa de Itzel empiece a generar ganancias. Será como una pijamada larga. ¿No es emocionante? Yo la miraba, pero no la escuchaba. Mi mente era un zumbido blanco. Vendieron mi hogar de la infancia, el único lugar estable que había conocido, y se lo dieron a Itzel en una bandeja de plata. Y ahora, estaban aquí, en mi santuario, en el único espacio del mundo que era verdaderamente mío, esperando que yo los acogiera, que absorbiera las consecuencias de su imprudencia una vez más. Asentí mecánicamente. ¿Cuándo planean mudarse? Mi madre aplaudió suavemente. Ya estamos aquí. Bueno, solo con lo esencial. El resto de nuestras cosas está en un almacén. Podemos empezar a decorar tu oficina mañana mismo. Sonrió, esperando que yo compartiera su entusiasmo. Yo solo pude forzar una sonrisa mientras sentía cómo las paredes de mi propio apartamento comenzaban a encogerse a mi alrededor. Dormí muy poco esa noche. Mis padres se instalaron en el sofá cama de la sala, solo por esta noche, prometió mi madre. Me encerré en mi habitación, pero podía escuchar sus susurros y el sonido de la televisión. Me sentía como una extraña en mi propia casa. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café quemado y la sensación de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Salí de mi habitación y encontré a mi madre en la cocina, inspeccionando mi refrigerador con el ceño fruncido. Cariño, casi no tienes comida de verdad aquí, comentó. Vamos a tener que hacer una gran compra. Logré escapar al trabajo con la excusa de una reunión temprana. La oficina, normalmente una fuente de estrés, se sintió como un refugio. El orden, la lógica, las reglas, todo lo que mi familia no era.
Pasé el día en una especie de niebla, respondiendo correos electrónicos y asistiendo a reuniones sin realmente registrar nada. Mi mente estaba en mi apartamento, ahora un territorio ocupado. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era Itzel. Respiré hondo y contesté, tratando de sonar normal. Hola, dije. Oye, respondió ella, su voz impaciente, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. No hubo un gracias por recibir a nuestros padres, ni siquiera un ¿cómo estás? Nada. ¿Qué pasa?, pregunté. Estaba hablando con mamá. Dice que tu oficina es un desastre. Tienes que sacar todos esos papeles aburridos de ahí hoy mismo. Papá va a ir a comprar una cama para ellos esta tarde. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Papeles aburridos. Esos papeles aburridos pagaban el alquiler del apartamento donde sus padres planeaban vivir gratis. Esos papeles aburridos habían pagado la deuda de su pastelería fallida y habían financiado mi propia educación después de que ella se fuera a encontrarse a sí misma a Europa. Ah, y otra cosa, continuó, completamente ajena a mi silencio. Te envié por WhatsApp los enlaces de unas camas que me gustaron. Elige la más barata, pero que se vea bien. La compras con tu tarjeta y luego vemos cómo me lo pagas. O mejor, considéralo parte de tu inversión en el bienestar de la familia. Y entonces, se rió. Una risa corta y petulante. Ese fue el momento. La gota que finalmente derramó el vaso. No fue la venta de la casa. No fue la invasión de mi espacio. Fue esa risa. La absoluta y descarada certeza de que yo estaba a su servicio. La convicción de que mi tiempo, mi dinero y mi vida le pertenecían a ella y a sus caprichos. Sentí una oleada de ira tan pura y caliente que me quemó por dentro. Era una rabia que había estado acumulándose durante 15 años, una furia hecha de préstamos no devueltos, sueños rotos y una humillante falta de respeto. ¿Sabes qué, Itzel?, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo tranquila y fría que sonaba. Lo pensaré. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi escritorio, mi corazón latiendo con fuerza. Ya no era tristeza. Ya no era resignación. Era guerra. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para luchar. Después de colgarle a Itzel, me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana de mi oficina. Miré la extensión de la ciudad, los coches moviéndose como insectos, cada uno con un destino. Durante años, mi destino había sido dictado por las necesidades de mi familia. Siempre había sido la red de seguridad, la que arreglaba los problemas, la que sacrificaba sus propios deseos por el bien mayor, que casualmente siempre era el bien de Itzel. Pero esa llamada lo había cambiado todo. La ira que sentía no era destructiva, era clarificadora. Me mostró el patrón de mi vida con una nitidez brutal. Vi cada concesión, cada sacrificio, no como actos de amor, sino como habilitación. Yo no los estaba ayudando, les estaba permitiendo continuar con su disfunción, conmigo como el daño colateral. Regresé a mi escritorio, pero no podía concentrarme. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que viera la situación sin el filtro de la obligación familiar. Solo había una persona. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tía Genoveva. La tía Genoveva era la hermana menor de mi padre, una mujer viuda, sin hijos, que se había ganado la vida como contadora. Era pragmática, directa y tenía un detector de tonterías infalible. Mi madre, Elena, la detestaba. La llamaba fría y amargada. En realidad, mi tía era la única persona en la familia que se había atrevido a cuestionar el trato preferencial hacia Itzel. Como resultado, había sido lentamente apartada de las reuniones familiares durante años. Nuestra relación se mantenía a través de llamadas telefónicas esporádicas y visitas secretas para tomar café. ¿Romina? ¡Qué sorpresa, mi niña! Todo bien, respondió, su voz cálida pero siempre alerta. Y entonces, se lo conté todo. La llegada inesperada, las maletas, la venta de la casa, los 2 millones de pesos, el spa de bienestar espiritual y finalmente, la llamada de Itzel.
Hablé sin parar, las palabras saliendo a borbotones, una mezcla de rabia y desesperación. Mi tía escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Podía imaginarla al otro lado de la línea, procesando la información con su mente lógica de contadora. Hija de su madre, dijo finalmente, con una calma que daba miedo. Era su máxima expresión de enojo. No sé qué hacer, tía, le confesé, mi voz finalmente rompiéndose. Siento que me estoy ahogando. Claro que sabes qué hacer, respondió ella, su tono firme y seguro. Lo que pasa es que tienes miedo de hacerlo. Te han entrenado toda tu vida para sentirte culpable por ponerte a ti primero. Hizo otra pausa, y luego dijo las palabras que necesitaba escuchar, las palabras que me darían la fuerza para lo que venía después. Escúchame bien, Romina. Tu padre es un buen hombre, pero es un cobarde. Tu madre vive en un mundo de fantasía con tu hermana como protagonista. Ninguno de los dos va a cambiar. Tú no les debes tu vida. No les debes tu casa. No les debes tu salud mental. Es hora de que te salves a ti misma. Sus palabras no eran solo un consejo, eran un permiso. El permiso que yo misma no me había atrevido a darme. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Gracias, tía, susurré, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. No me agradezcas. Solo haz lo que tengas que hacer, dijo. Y cuando todo explote, y va a explotar, quiero que sepas que mi puerta siempre estará abierta para ti. Solo para ti. Colgamos. Miré por la ventana de nuevo. La ciudad ya no parecía un laberinto. Parecía un lugar lleno de posibilidades. Por primera vez, mi destino volvía a ser mío. Y sabía exactamente cuál sería mi primer paso. La conversación con mi tía Genoveva fue el catalizador. Su validación extinguió la última brasa de duda que quedaba en mí. Mientras regresaba a mi escritorio, mi cerebro de analista financiera, ese que había sido entrenado para encontrar soluciones lógicas y eficientes, se puso en marcha. El problema, una invasión hostil de mi espacio vital. La solución, una evacuación estratégica. De repente, recordé algo. Hacía unos meses, mientras buscaba mi apartamento actual, había visitado un pequeño estudio en la colonia Roma. Era pequeño, sí, apenas una habitación grande con una cocineta y un baño, pero tenía un balcón encantador con vistas a un patio interior lleno de árboles. Lo había descartado porque en ese momento quería un segundo cuarto para una oficina en casa. Pero ahora, la idea de un espacio pequeño, un lugar que nadie más consideraría perfecto para recibir visitas, sonaba como el paraíso. Con el corazón latiendo con fuerza, busqué el sitio web de la inmobiliaria. El anuncio seguía allí. El estudio seguía disponible. Era como una señal del universo. Sin pensarlo dos veces, llamé a la gente. Reconoció mi nombre. Señorita Romina, qué gusto. Decidió que la vida minimalista era para usted después de todo, bromeó. Algo así, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Sigue disponible el estudio del edificio de la calle Colima? Pues, es su día de suerte. Acaba de quedar libre de nuevo. Los inquilinos anteriores tuvieron que mudarse por trabajo. Lo quiero, dije, sin un ápice de duda. Excelente. ¿Quiere venir a verlo de nuevo este fin de semana? No es necesario. Lo recuerdo perfectamente. Quiero firmar el contrato hoy mismo. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. Vaya, eso es decisión. Claro, puedo enviarle el contrato digitalmente. Necesitaré su documentación y el pago del depósito y el primer mes de alquiler. ¿Podría tenerlo todo para mañana? Lo tendrá en una hora, le aseguré. Colgué y me puse a trabajar con una eficiencia frenética. Escaneé mi identificación, mis comprobantes de ingresos, todo lo que necesitaba. Entré a mi banca en línea y transferí el dinero del depósito y el alquiler desde mi fondo de emergencia, un dinero que, irónicamente, había guardado por si mi familia alguna vez me necesitaba de verdad. Bueno,
ahora me necesitaba a mí. Una hora después, el agente inmobiliario recibió todo. Media hora más tarde, tenía el contrato de arrendamiento firmado digitalmente en mi bandeja de entrada. La fecha de inicio del contrato era el sábado. Tenía menos de 3 días para cambiar mi vida por completo. Me recliné en mi silla, mirando el contrato en mi pantalla. Mi nombre. Mi nueva dirección. Mi escape. No sentía alegría todavía. Lo que sentía era una extraña mezcla de terror y liberación. Estaba a punto de prenderle fuego a mi vida familiar tal como la conocía. Sabía que las consecuencias serían terribles, que me llamarían egoísta, malagradecida, una mala hija. Pero por primera vez, el miedo a su reacción era más pequeño que el miedo a seguir viviendo como lo había hecho. Estaba eligiéndome a mí. Y aunque se sentía aterrador, también se sentía absolutamente correcto. Llegar a mi apartamento esa noche fue una experiencia surrealista. Mi padre había comprado una cama y la estaba armando en medio de mi oficina, rodeado de mis libros y archivos. Mi madre había reorganizado mi cocina y estaba tarareando mientras cocinaba algo que olía sospechosamente a su famoso, y grasoso, estofado. Y llegaste, mi amor, dijo alegremente. Tu padre es un genio con los muebles. Y mira qué bien está quedando nuestra habitación. Nuestra habitación. La frase resonó en mi cabeza. Sonreí y asentí, interpretando el papel de la hija comprensiva. Se ve muy bien, pa, le dije. Él me dedicó una mirada rápida, una mezcla de gratitud y culpa, antes de volver a concentrarse en un tornillo. Comimos juntos, hablando de banalidades. Me preguntaron sobre mi día y fingí que todo era normal. Les conté sobre un proyecto en el trabajo, omitiendo la parte en la que había alquilado un nuevo apartamento y planeaba abandonarlos a su suerte. Cada palabra amable que les decía se sentía como una traición, pero sabía que era necesario. Si se enteraban de mi plan, desatarían un infierno emocional que no estaba preparada para soportar. Después de la cena, me excusé diciendo que tenía mucho trabajo que adelantar. Me encerré en mi habitación, puse música en mis audífonos y comencé la operación secreta. Saqué las cajas de cartón que había comprado de camino a casa y las armé en silencio sobre mi cama para no hacer ruido. Empecé por lo más importante, lo irreemplazable. Mis documentos personales, mis álbumes de fotos de la universidad, los que no incluían a mi familia, mis libros favoritos, la pequeña colección de arte que había adquirido a lo largo de los años. Cada objeto que empacaba era una decisión. ¿Qué parte de mi vida me quería llevar conmigo? ¿Qué estaba dispuesta a dejar atrás? Fue un proceso extrañamente catártico. Dejé fuera todas las fotos de Itzel. Dejé los regalos de cumpleaños de mis padres que siempre parecían elegidos al azar, sin pensar en mis gustos. Empaqué la ropa que realmente usaba, los utensilios de cocina que había comprado con mi propio dinero, los recuerdos de mis pocos viajes. Las cajas se iban llenando lentamente. Una vez llenas, las deslizaba con cuidado dentro de mi armario, detrás de la ropa que iba a dejar. A la 1 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, enviado desde la sala. No trabajes hasta muy tarde, cariño. Mañana iremos a comprar cortinas nuevas para nuestra habitación. Necesito tu buen gusto. Leí el mensaje y sentí una oleada de náuseas. Estaban decorando, echando raíces en mi vida, mientras yo planeaba mi huida como una prisionera. Le respondí con un simple ok, descansen y apagué el teléfono. Me senté en el suelo, rodeada de cajas a medio llenar. El miedo volvió a aparecer. ¿Y si estaba cometiendo un error terrible? ¿Y si de verdad los estaba abandonando? Entonces, recordé la risa de Itzel. Recordé la mirada vacía de mi madre cuando le conté sobre mi ruptura. Recordé a mi padre, siempre en silencio. No, no era un error. Era una supervivencia. Me levanté y seguí empacando en la oscuridad, con el sonido de mi propia respiración como única compañía. El jueves transcurrió en una nube de tensión y secretismo. Fui al trabajo, actué con normalidad, y regresé a casa para encontrar a mis padres discutiendo animadamente sobre si debían poner una alfombra o no en su habitación. Me uní a la conversación,
dando opiniones neutrales, sintiéndome como un espía en mi propia vida. Esa noche, terminé de empacar lo esencial. Mi armario estaba lleno de cajas ocultas. Mi plan era simple: el viernes, iría al trabajo como de costumbre. El sábado por la mañana, mientras mis padres estuvieran fuera haciendo compras, un plan que mi madre ya había anunciado, la empresa de mudanzas llegaría. Para cuando volvieran, yo ya me habría ido, dejando solo una carta y las llaves. Era un plan cobarde, lo sabía, pero era el único que mi yo de toda la vida, la que evitaba la confrontación, podía concebir. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes para mí. El jueves por la tarde, mientras estaba en mi última reunión del día, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Contesté, un poco molesta. Buenas tardes, hablo de mudanzas, el Fénix. ¿Hablo con la señorita Romina? Sí, soy yo, respondí, bajando la voz. Tenía la mudanza programada para el sábado a las 9 de la mañana. Señorita, le llamo por algo un poco inusual. Tuvimos una cancelación de último minuto para mañana por la mañana. Un servicio grande. Nos ha dejado un hueco enorme en nuestra agenda y un camión disponible. Hizo una pausa. Veo que usted tiene un servicio pequeño, un estudio a un apartamento de una habitación. Me preguntaba si, por casualidad, le interesaría adelantar su mudanza a mañana por la mañana. Como nos estaría haciendo un gran favor, le ofreceríamos un 30% de descuento sobre el total del servicio. Me quedé helada. Mañana. Viernes por la mañana. El día en que mis padres planeaban instalarse por completo, el día en que planeaban traer más de sus cosas del almacén. No era una evasión silenciosa. Era una colisión frontal. Mi mente se aceleró. Podía decir que no. Podía seguir con el plan original. Era más seguro, menos brutal. Pero algo dentro de mí, una nueva voz que apenas estaba aprendiendo a reconocer, susurró, no más cobardía. Esta situación no era solo una coincidencia logística. Se sentía como una prueba. Una oportunidad para hacer lo que nunca había hecho, enfrentarlos. No con gritos ni con llanto, sino con la evidencia innegable de mis acciones. Con la verdad. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una nueva determinación. Sí, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Sí, me interesa. Mañana por la mañana estaría perfecto. ¿A qué hora pueden llegar? ¿Le parece bien a las 8 en punto?, preguntó el hombre, sonando aliviado. A las 8 en punto será, confirmé. Colgué el teléfono y me quedé mirando la sala de juntas vacía. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más, una oleada de adrenalina, una sensación de poder. El plan había cambiado. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de hacer una declaración. Mañana, mi familia no encontraría una carta. Encontrarían la realidad. Y yo estaría allí para verla. Si te está gustando esta historia y sientes la misma indignación que yo, por favor, dale un like a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que quizás necesiten escucharla. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, sigamos con el clímax. El viernes por la mañana, me desperté antes de que saliera el sol. El apartamento estaba en silencio. Mis padres aún dormían en la sala, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me moví con el sigilo de un ladrón, duchándome y vistiéndome en la oscuridad. Elegí mi ropa con cuidado, unos jeans, una camiseta sencilla y unas botas cómodas. Quería sentirme anclada, sólida. Cuando salí de mi habitación, mi madre se estaba despertando en el sofá. ¿Ya te vas, cariño? Qué temprano, dijo con voz somnolenta. Tengo un día muy ocupado, respondí, y no era mentira. Me serví una taza de café, mis manos temblando ligeramente. No me esperen para comer. No te preocupes.
Tu padre y yo iremos al almacén a traer más cajas y luego compraremos esa alfombra tan bonita que vimos, dijo, estirándose. ¡Qué emoción! Poco a poco esto se sentirá como un hogar. La ironía de sus palabras era tan densa que casi podía saborearla con el café. Asentí y me despedí con un beso en la mejilla que se sintió falso y distante. Mi padre seguía roncando suavemente. Le di una última mirada. A pesar de todo, sentí una punzada de tristeza. Salí del apartamento y bajé a la entrada del edificio. Esperé. El aire de la mañana era fresco y la ciudad apenas comenzaba a despertar. A las 7:59, un gran camión blanco con el logo de mudanzas, el Fénix, dobló la esquina y se estacionó frente a mi edificio. Mi corazón dio un vuelco. Era real. Subí con los dos hombres de la mudanza, les mostré lo que se tenían que llevar y les expliqué lo que se quedaba. Las cajas están en el armario de la habitación principal, les indiqué. El resto de los muebles, excepto la cama de esa habitación, se va. Trabajaban con una eficiencia silenciosa y profesional. Empezaron a sacar las cajas, luego mi escritorio, mis sillas, mi pequeño librero. El apartamento se iba vaciando a una velocidad alarmante. A las 8:30 en punto, mientras los hombres maniobraban mi sofá por la puerta, un taxi se detuvo justo detrás del camión de mudanzas. Mi estómago se contrajo. De él bajaron mi padre y mi madre, riendo. Y detrás de ellos, bajó Itzel, sosteniendo un café helado y hablando por teléfono. Habían decidido venir a supervisar la decoración. Los tres se detuvieron en seco en la acera. Sus miradas pasaron del taxi al imponente camión de mudanzas, y luego a los hombres que sacaban mis pertenencias de la que, hasta ayer, era mi casa. Vi cómo la expresión de mi madre cambiaba, una secuencia rápida de emociones que pasó de la alegría a la confusión, luego a la incredulidad y, finalmente, al pánico puro. Mi padre se quedó pálido, sus ojos fijos en el camión como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Itzel fue la primera en reaccionar. Colgó el teléfono. ¿Qué demonios es esto?, espetó, su voz cortando el aire de la mañana. Caminaron hacia mí, que estaba de pie junto a la entrada, observando la escena. La batalla final estaba a punto de comenzar, no en la privacidad de mi sala, sino a la vista de todos, en la acera de una calle concurrida de la Ciudad de México. Romina, ¿qué diablos estás haciendo?, gritó mi madre, su voz subiendo varias octavas. Su cara estaba roja, una mezcla de ira y confusión. Varios peatones se giraron para mirar. Me mantuve firme, cruzada de brazos, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de disculparme o de suavizar la situación. Me estoy mudando, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila y clara. Igual que ustedes. La simplicidad de mi respuesta pareció descolocarlos por un momento. Mi padre abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. Itzel dio un paso al frente, su cara una máscara de desprecio. ¿Mudándote? ¿A dónde? Estás bromeando, siseó. No puedes hacer esto. Y mis padres te necesitan. Tus padres tomaron una decisión, dije, mirándola directamente a los ojos. Decidieron vender su casa para financiar tu último capricho. Esa fue su elección. Y esta es la mía. Mi elección es no convertirme en el daño colateral de sus malas decisiones. Es una inversión, chilló mi madre. Y tú eres una egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a usar el dinero de mi universidad para el viaje de autodescubrimiento de Itzel? ¿O a tomar los ahorros para mi coche para su negocio de cupcakes que duró 3 meses? ¿A eso te refieres? Mencionar los incidentes en voz alta, a la luz del día, les quitó su poder sobre mí. Ya no eran secretos vergonzosos que yo guardaba. Eran hechos. Mi madre se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Eso fue diferente, intervino Itzel. Estábamos construyendo un futuro. Tú solo piensas en ti misma. Eres una traidora. No, Itzel, la corregí,
mi voz dura como el acero. Una traidora es alguien que le roba el futuro a su propia hermana y luego espera que ella le dé las gracias. Yo solo estoy reclamando lo que queda del mío. Los hombres de la mudanza pasaron a nuestro lado, cargando el colchón de mi cama. Nos ignoraron con profesionalismo, pero sentía sus oídos atentos a cada palabra. Un vecino del tercer piso se asomó por la ventana, con curiosidad. El drama familiar se había convertido en un espectáculo público. No puedes dejarnos en la calle, susurró mi padre, su voz finalmente encontrando un hilo. Sonaba derrotado. Yo no los estoy dejando en la calle. Ustedes mismos se pusieron ahí cuando firmaron los papeles de venta de su casa, le respondí, mi tono un poco más suave con él, pero igual de firme. Deberían haber pensado en un plan B que no implicara destruir mi vida. Mi madre se secó una lágrima de rabia. Esto no se va a quedar así, Romina. Ya verás. Le contaré a toda la familia la clase de hija que eres. Adelante, dije, encogiéndome de hombros. Pero asegúrate de contarles la historia completa. La confrontación había llegado a un punto muerto. Ellos estaban en shock, yo estaba decidida. Y mientras mi vida era cuidadosamente cargada en un camión, la de ellos estaba desempacada y expuesta en la acera para que todo el mundo la viera. Viendo que sus ataques directos no funcionaban, mi madre recurrió a su táctica de guerra favorita, reclutar tropas. Sacó su teléfono con manos temblorosas, buscó un número y se lo puso en la oreja. Carlos, soy yo, Elena, dijo, su voz ahora llena de un patetismo calculado. Necesito tu ayuda. Romina, nos está echando a la calle. El primo Carlos. Por supuesto. El autoproclamado patriarca de la familia desde que el abuelo murió. Un hombre que amaba dar sermones sobre el deber familiar y la unidad, pero que convenientemente desaparecía cada vez que alguien necesitaba ayuda real, ya fuera económica o emocional. Era el perfecto mono volador. Un minuto después, mi teléfono sonó. En la pantalla brillaba el nombre primo Carlos. Respiré hondo y contesté, poniendo la llamada en altavoz para que mis padres y mi hermana pudieran escuchar. Romina, comenzó, sin siquiera decir hola. Su voz era grave y pomposa, como si estuviera dando un discurso en el Senado. ¿Qué es esta barbaridad que me está contando tu madre? ¿Has perdido el juicio? Hola, primo. Estoy un poco ocupada ahora mismo, ¿te importa si hablamos luego? Respondí con una calma deliberada. No, no me importa. Y me vas a escuchar ahora, ladró. Tu madre está desconsolada. Tus padres, que te han dado todo, están en la calle por tu culpa. ¿Dónde está tu sentido del deber? ¿Dónde está tu gratitud? La familia es sagrada, Romina. Es sagrada. Escuché su perorata, la misma que había escuchado en innumerables cenas familiares. Pero esta vez, sus palabras no tenían ningún peso. Eran huecas, vacías de cualquier autoridad moral. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, aproveché mi oportunidad. Primo Carlos, dije, mi voz cortante y clara, resonando en el silencio de la calle. Agradezco mucho tu preocupación. Es conmovedor ver cuánto te importan mis padres. Hice una pausa dramática. Tanto, que estoy segura de que no tendrás ningún problema en acogerlos en tu casa. Tienes 2 habitaciones de huéspedes, ¿verdad? Y a tu esposa le encanta la cocina de mi mamá. Se hizo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración, sorprendida. Mis padres me miraron con los ojos muy abiertos. Bueno, mi situación es complicada, tartamudeó finalmente. No te preocupes, yo me encargo de pagar el taxi para que lleguen a tu casa, continué, mi voz goteando una falsa dulzura. Considera que es mi contribución al deber familiar. Te envío la dirección de tu casa por mensaje para que se la des al taxista. Adiós, primo. Colgué antes de que pudiera inventar otra excusa. Miré a mi madre. Su cara había pasado de la ira a la estupefacción. Su arma más poderosa acababa de ser neutralizada con una simple oferta lógica. El mono volador había sido derribado en pleno vuelo. Los hombres de la mudanza estaban terminando.
El último objeto en salir del edificio fue una caja pesada llena de libros. Mientras la subían al camión, supe que era el momento. La confrontación emocional había terminado, ahora venía la confrontación de los hechos. Caminé hacia mi coche, que estaba estacionado un poco más adelante. Abrí la guantera y saqué una carpeta de manila gruesa. La había preparado la noche anterior, después de la llamada de la empresa de mudanzas. Contenía mi propia versión de la historia familiar, una contada no con palabras, sino con números. Me acerqué a mi padre. Él era el que siempre evitaba el conflicto, el que se escondía detrás del silencio. Pero también era el único de los dos que aún tenía una pizca de conciencia. Quería que él viera la verdad, sin el filtro dramático de mi madre. Papá, dije en voz baja. Él me miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Le extendí la carpeta. Quiero que veas esto. Dudó por un momento, luego la tomó con manos temblorosas. La abrió allí mismo, en medio de la acera. Mi madre e Itzel se acercaron, curiosas. Dentro no había cartas ni acusaciones. Solo había hojas de cálculo. Páginas y páginas de ellas, impresas con una pulcritud metódica. La primera página era un resumen. En la parte superior, en negrita, decía, inversiones, préstamos y gastos no reembolsados a favor de Itzel, 2010 a 2025. Debajo, había una lista detallada. La matrícula de la universidad que nunca fue para mí, el equivalente actualizado en pesos. El préstamo para la pastelería. La vez que pagué la reparación de su coche después de que chocara. Las innumerables veces que cubrí sus facturas de tarjeta de crédito. Cada artículo estaba documentado con la fecha, el concepto y la cantidad. Lo había registrado todo en secreto a lo largo de los años, no por rencor, sino como un mecanismo de defensa, como una forma de recordarme a mí misma que no estaba loca, que el dinero realmente desaparecía. Vi cómo los ojos de mi padre recorrían las líneas, su cara perdiendo el poco color que le quedaba. Mi madre se inclinó para ver, su boca formando una O de incredulidad. Itzel intentó arrebatárselo, pero mi padre la sujetó con una fuerza que no sabía que tenía. Al final de la última página, había un total, subrayado 2 veces. Casi 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos MXN. Esta fue mi inversión en la familia, dije en voz alta, para que los 3 me escucharan. Esta fue mi contribución a los sueños de Itzel. Y nunca pedí nada a cambio, excepto un poco de respeto. Levanté la vista y los miré a los 3. Hoy, dije, mi voz firme y final, retiro mi capital. Mi padre cerró la carpeta lentamente. No dijo nada, pero por primera vez, me miró no como a una hija rebelde, sino como a una extraña a la que le debía una deuda impagable. El portón trasero del camión de mudanza se cerró con un ruido metálico y definitivo. El sonido pareció despertar a mi familia de su trance. El motor del camión cobró vida, y lentamente, el vehículo se alejó, llevándose consigo 33 años de mi vida. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin decir una palabra más. Detrás de mí, el silencio se rompió. No puedes hacernos esto, gritó Itzel, su voz aguda y desesperada. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Romina, por favor, suplicó mi madre, corriendo detrás de mí. Hablemos de esto. Podemos arreglarlo. No me detuve. Cada paso que daba hacia mi coche se sentía más ligero que el anterior. Llegué a la puerta del conductor y saqué mis llaves. La escena en la acera era un cuadro de desolación. 3 adultos, rodeados de equipaje de lujo, completamente varados. El vecino del tercer piso seguía en su ventana. Una pareja de ancianos que paseaba a su perro se detuvo a una distancia prudente para observar el espectáculo. La humillación pública era parte de las consecuencias. Por primera vez, no tenían un plan B llamado Romina. El cajero automático estaba cerrado. La red de seguridad se había roto. Se enfrentaban a la realidad desnuda de sus decisiones. Mi padre seguía de pie, inmóvil, sosteniendo la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo o una carga. Su rostro era una máscara de vergüenza y pesar. Miraba los papeles, luego a mi madre, luego a Itzel,
como si los viera por primera vez por lo que eran, una mujer que vivía en la negación y una hija que era un pozo sin fondo de necesidades. Itzel, al ver que sus gritos no funcionaban, sacó su teléfono, probablemente para buscar un hotel de lujo donde quedarse. Me imaginé su sorpresa cuando descubriera cuánto costaba una habitación sin el respaldo financiero de sus padres o de su hermana mayor. Mi madre fue la que se derrumbó. Se sentó en una de las maletas, se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. No eran las lágrimas de manipulación de antes. Eran sollozos secos, desgarradores, de puro pánico. El sonido de una mujer que se da cuenta de que ha apostado todo al caballo perdedor y ha perdido hasta la casa. Sentí una punzada de lástima, pero la apagué. La lástima era el veneno que me había mantenido atrapada durante años. Lo que necesitaban no era mi lástima. Eran las consecuencias. Abrí la puerta de mi coche y me deslicé en el asiento del conductor. El interior olía a coche nuevo, a libertad. Metí la llave en el encendido y el motor cobró vida. En ese momento, mi madre se levantó de la maleta y corrió hacia mi coche. Empezó a golpear la ventanilla del pasajero con la palma de la mano. Romina, no. Por favor, no te vayas. Hija, por favor, gritaba, su cara contraída por el llanto, las lágrimas dejando surcos en su maquillaje. Por un momento, mi vieja programación, mi instinto de cuidadora, amenazó con tomar el control. Mi mano tembló sobre la palanca de cambios. ¿Estaba siendo demasiado cruel? Entonces, miré por el espejo retrovisor. Vi a Itzel, de pie junto a las maletas, no llorando, no preocupada por sus padres, sino enviando un mensaje de texto furiosamente, probablemente quejándose con alguna amiga de lo injusta que era su hermana. Vi a mi padre, todavía paralizado, un espectador pasivo hasta el final. Y supe que irme no era un acto de crueldad. Era un acto de autoconservación. Con un suspiro, bajé un poco la ventanilla, solo unos centímetros. El sonido de los sollozos de mi madre llenó el coche. Por favor, mi amor, suplicó, pegando su cara a la abertura. ¿Qué vamos a hacer? La miré a los ojos. Ya no veía a mi madre. Veía a una mujer que había sacrificado a una hija por la otra, una y otra vez, sin remordimientos. No te preocupes, mamá, dije, y mi voz era tranquila, casi serena. Ustedes tomaron una decisión de inversión muy inteligente. Ella me miró, sin entender. Itzel tiene 2 millones de pesos de ustedes, continué, deletreando cada palabra. Estoy segura de que ella los cuidará bien. La confusión en el rostro de mi madre fue reemplazada por un destello de comprensión y luego de horror, al darse cuenta de la verdad de mis palabras. La niña dorada, la que siempre había recibido todo, era ahora su única responsable. No esperé una respuesta. Subí la ventanilla, puse el coche en marcha y me incorporé lentamente al tráfico. No miré por el espejo retrovisor. No quería ver sus caras. Solo miré hacia adelante, hacia la calle que se abría ante mí, hacia mi nueva vida. La puerta de mi nuevo estudio se cerró detrás de mí con un suave clic. El apartamento estaba lleno de cajas sin desempacar y el eco de mis propios pasos. Era pequeño, mucho más pequeño que mi antiguo lugar, pero por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. El sol de la tarde entraba por el balcón, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. No había muebles, solo cajas. Pero el espacio se sentía inmenso. Se sentía mío. Completamente, incondicionalmente mío. Caminé hacia una de las cajas, una que había etiquetado simplemente como recuerdos. La abrí. Encima de todo, había una vieja foto en un marco de plata deslucido. Era yo, a los 7 años, sonriendo con una mueca chimuela, abrazando a mi padre. Por un momento, sentí una profunda oleada de tristeza, un duelo por la familia que podría haber tenido, por el amor incondicional que siempre anhelé y nunca recibí. Permití que la tristeza me invadiera. La sentí, la reconocí, y luego, la dejé ir. Puse la foto sobre el alféizar de la ventana. No la iba a tirar. Era parte de mi historia. Pero ya no definiría mi futuro. Me quedé allí, mirando la ciudad,
mientras el sol comenzaba a ponerse. No sabía qué pasaría después. No sabía si mis padres me llamarían, si me odiarían para siempre, si alguna vez volvería a hablar con ellos. Pero en medio de toda esa incertidumbre, había una sensación abrumadora de paz. La paz que viene de tomar finalmente el control de tu propia narrativa. La paz de saber que, sin importar lo que pasara, yo estaría bien, porque por primera vez, me tenía a mí misma. Sé que mi acción puede parecer cruel, pero después de una vida entera siendo el plan de respaldo de todos, ¿estuve mal al elegirme a mí misma por primera vez? Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta intensa historia. Si te ha conmovido, te ha hecho enojar o te ha hecho reflexionar, te agradecería mucho que dejaras un like y te suscribieras al canal para no perderte las próximas narraciones. Cada pequeña interacción nos ayuda a crecer. Cuídate mucho y hasta la próxima.